Una cita importante a Adam Smith dice: la condición del trabajador no le deja tiempo para adquirir la información necesaria, y su educación y costumbres lo vuelven por lo general incapaz de juzgar incluso si estuviese plenamente informado. Esto lo menciona en su obra principal, una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. El tema es las condiciones del trabajador, sobre todo el tiempo. Claro que en el siglo XVIII, que es cuando se escribió esta obra capital, las condiciones laborales eran distintas. Sin embargo, en cuanto al tiempo, cantidad de horas dedicadas al trabajo, no ha cambiado tanto. Pues tengo entendido que en algunos países, China por ejemplo, y en otras regiones, se trabaja alrededor de 18 horas diarias. Pero al margen de esto, el asunto es el tiempo para informarse, para educarse, para adquirir cultura. Evidentemente, quien trabaja aún 12 horas, 14 horas o más, no podrá, aunque quiera hacerlo. Pero el que trabaja alrededor de 8 horas diarias, como se supone que es ahora en teoría, sí debe tener tiempo suficiente para adquirir información que lo haga capaz. No solo profesionalmente, sino como ciudadano y principalmente como ser humano. El problema es que ese tiempo extra uno lo dedica a conseguir más dinero, sin necesidad real, solo para acumular o por vanidad, o instruirse más sobre la profesión que sigue, lo cual equivale a especializarse. Esto pensando en obtener más beneficios en el futuro. Y así llegamos a lo mismo. Pues si sumamos el tiempo que uno dedica no al trabajo sino al dinero, fácilmente se puede llegar a las 16 horas o más. El problema es que uno tiene familia, es parte de una sociedad por la cual hay que interesarse, el bien común. Especializarse es como robotizarse, pues significa enfocarse en una cosa, aprender solo una cosa lo mejor posible. Nadie niega que esto sea rentable, pero obliga obviamente a descuidar otras cosas. Por eso una frase de José Ortega y Gasset dice que la máxima especialización equivale a la máxima incultura. Claro, aprender mucho solo una cosa significa dejar de aprender otras, descuidar otras. Y es que el trabajo o la profesión no es lo único que necesita saber uno. Hay conocimientos que deben saber todos. Por ejemplo, cómo criar a los hijos, cómo actuar con valores y ser rectos, alejándose de la corrupción y los vicios. O la política, que es algo crucial para todos, para la ciudad. Lamentablemente, uno mismo tiene que buscar la información de varias fuentes, porque si se conforma con lo que le dan, es casi seguro que saldrá engañado, terminará engañado. El problema de la actualidad es que aunque se tiene tiempo extra, este no se dedica a leer o a pensar o a culturizarse, no, sino a entretenerse, a distraerse, a comprar o a comer por gusto, o sea, por puro gusto, sin haber necesidad real. Por eso la calamidad del consumismo. En otras palabras, el hombre que en lugar de aprovechar el tiempo extra que ahora tiene para formarse espiritualmente y ser libre o algo parecido, ha optado por seguir siendo esclavo, dedicándolo a conseguir más dinero, o a disfrutarlo con placeres, con deleites, gustos. Al menos antes uno era obligado a ser siervo, a ser esclavo. Ahora no tiene pretexto. Quien puede vivir con algo relativamente suficiente y todavía quiere más y se esfuerza mucho en el aspecto material, sigue siendo un vulgar esclavo, así vista saco y corbata. Una frase de Nietzsche dice: el que no tiene 2/3 partes de su jornada para sí mismo es un esclavo, sea político, comerciante, funcionario o erudito. Incluso el erudito, si no dedica tiempo suficiente a mejorarse como ser humano y a ser útil al mundo, a la humanidad, de alguna manera, termina siendo esclavo igual. En realidad, mucha culpa tiene la economía o modelo económico que, junto con la política o forma de gobierno, entretienen y embrutecen al sujeto, al individuo, al pueblo. Lo estimulan por todas partes para que pierda el tiempo y no se entere de la verdad, que siempre ha permanecido oculta. Explotan sus debilidades, el ocio, el juego, la comida, la fiesta, el sexo, y la gran mayoría cae. Y no se critican entre ellos porque justamente la mayor parte lo hace. Les dicen que portarse así es ser libre, imagínense, y ellos se lo creen, pues, porque les hace sentir bien y también les conviene. Por eso es urgente evitar estos excesos, no de las personas, sino de las instituciones. Muchos lo saben, pero cuando se trata de apoyar a un crítico, a un opositor, que tiene que ser necesariamente radical, pues tiene que actuar contra el mal, atacarlo de raíz, o sea, alguien que intente contrarrestar esa inclinación al vicio, no lo apoyan porque no se informan debidamente. Los medios les dicen que son mentirosos o que terminará la libertad y que habrá una crisis global económica, nacional, la típica. Y como dijo Maquiavelo, los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Asústales con que van a tener problemas económicos o van a perder su dinero y harán lo que tú digas. Caerán en la trampa.
La verdad es que para cambiar uno debe estar dispuesto a sufrir mucho, incluso a morirse por el bien de las generaciones futuras. Y bueno, muy pocos están dispuestos a eso. Y a menudo los que se sacrifican son olvidados, no son recordados, no son difundidos por los medios. Así pues, hay que preocuparse en mejorar siempre, no materialmente como tanto se promueve, sino ante todo interiormente, aprender la virtud, los valores y sobre todo practicarlos, por el bien de los más cercanos y de la sociedad en general.